Bueno, vamos a empezar. Bueno, a ver. Bueno, voy a empezar con movimiento rectilíneo. No pasa ni siquiera. Claro, la teoría de hoy. ¿Sí? Así para hablar. Bien. Entonces, bien, vamos a hablar entonces de lo que sería el movimiento rectilíneo. ¿Sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, primero que nada, vamos a hablar de un gráfico de velocidad en función al tiempo. ¿Sí? Un gráfico cualquiera. ¿Sí? ¿Ya? Es como una función. ¿Ya? Entonces, póngale que yo agarré y tengo que V en una función del tiempo. ¿Sí? Sería básicamente I igual a X. Por ejemplo, o sea, I igual a F de X. Vean de esa manera. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Toda función tiene una gráfica, ¿verdad? Sí, toda función tiene una gráfica. Bien, entonces, esta es la gráfica de la velocidad en función al tiempo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar hoy? ¿Sí? Para adelantar un poco. Luego que nosotros vamos a tener acá una T sub 0 y acá una T sub 1. Bien, entonces, si nosotros llegamos a hallar, adelantando un chiqui, el área de esta, el área bajo la curva, ¿sí? Entre esta curva y el eje del tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hallamos esa área, lo que nosotros vamos a estar hallando es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, básicamente yo puedo decir que A va a ser igual a delta R, o podemos decir que va a ser igual al módulo del desplazamiento, ¿sí? Así que vamos a ver exactamente por qué, ¿sí? Entonces, adelantando eso, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con esta clase de curvas, ¿sí? Bien, entonces nosotros graficamos esta función y yo sé que el área bajo esta curva me va a dar el desplazamiento. Nosotros vamos a partir de ahí para ver, para definir todas nuestras fórmulas, ¿sí? Al menos así me digo que muestre, ¿bien? Entonces, fíjense. No molesta ya. Bien, entonces nosotros vamos a tener dos tipos de movimiento, ¿sí? Creo que ayer en la parte final dieron un colina, ¿sí? Que era cuando la velocidad media era igual a la velocidad promedio, ¿sí? Entonces, ¿esto cuándo pasaba? Esto va a pasar cuando A igual a 0 o A es constante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esas dos capas. Con A igual a 0, la velocidad se va a mantener constante, ¿sí? Y con A igual a una constante, la velocidad va a ir subiendo linealmente, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense bien, vamos a partir de eso, ¿sí? Para una aceleración igual a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar para una aceleración igual a 0? La velocidad se va a mantener constante en todos los puntos, ¿verdad que sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos de esta forma? ¿Sí? Fíjense, si yo hago un gráfico de velocidad respecto al tiempo, ¿bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Si tu velocidad es constante, ¿sí? ¿Cómo era una función constante? Una recta horizontal. Es una función constante. ¿Se acuerdan? I igual a tanto, I igual a acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser la gráfica de cuando mi velocidad sea constante? Va a ser una recta horizontal, ¿verdad? Y a definir de esta manera. ¿Sí? Siempre se va a mantener un cierto valor de B, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este me molesta. Bien, entonces si yo analizo esto en ciertos instantes, vamos a decirle entre T sub 0 y T sub 0 y T1, vamos a decirle, ¿qué me va a dar este área? Este área me va a dar el desplazamiento, ahora voy a llamarle delta R1. ¿Sí? Como yo podría hallar y tranquilamente puede ser, va a ser, ¿cuál sería la altura
de este rectángulo? B. Es la velocidad la cual se va a mantener constante, ¿verdad? V. ¿Sí? ¿Y cuál es la base? Este es T1. T1. Este es T1. Y T sub 0 es esto. Entonces mi base es T1 menos T sub 0. ¿Sí? Vamos a decirle directamente cómo era delta T. ¿Verdad que sí? ¿Se entiende? ¿O no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar también? Fíjense. ¿Qué pasa si tu velocidad varía? ¿Cuándo va a variar tu velocidad? ¿Cuándo? ¿Cuánto aceleración es? Distinta de cero, ¿verdad? ¿Cuándo tenemos una aceleración? Constante. Por acá me veo, no puse nada. ¿Cuándo tenemos una aceleración constante? Ahí era que puse. Sí. Bien. Para A igual a constante. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos una aceleración constante, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. ¿Cómo nosotros definimos aceleración? Velocidad media sobre variación de tiempo. Era, podemos decirle, ¿cómo digo? Delta velocidad, ¿sí? Porque eso es la definición de aceleración, es la variación de velocidad respecto a la variación de tiempo. ¿Verdad que sí? ¿O no? Eso es, vamos a decirle, aceleración para nosotros. ¿Se entiende? ¿O no? Hay que ponerle la flechita arriba del vector. Ahora mismo no. ¿Sí? Porque siempre podemos trabajar rectilíneo. Entonces, cuando es rectilíneo, se acuerdan que no es necesario tanto trabajar vectorialmente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fíjense. Si se dan cuenta, yo puedo decir esto: delta B es igual a A por delta T. ¿Verdad? ¿Qué es delta B? Delta